Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Daniel Castro y vamos a empezar a hablar de algo hermoso, maravilloso que trajo cambios en mi vida, que voy a compartir y que es parte de la clase. Sanando desde el origen. En Sanando desde el origen es una clase donde voy a hablar acerca de lo que es la decodificación emocional, la psicología transgeneracional, anteriormente llamada constelaciones familiares, el biomagnetismo y la psicoterapia, específicamente la psicoterapia gestal. Muy bien, vamos a iniciar. Pues resulta ser que podemos ver la foto del doctor Hammer, que el doctor Hammer, dentro de otros teóricos, como Luis L.G. por ejemplo, y algunos otros, le han dado mucha fuerza a la parte emocional de lo que son las enfermedades físicas. Él hablaba a raíz de un evento feo que ocurrió en su vida, cuando su hijo fue baleado y después murió, y él empezó a tener un cáncer testicular. De pronto, pues él tuvo un cáncer testicular y había sido un hombre sano, y se puso a investigar en él mismo y en otros pacientes con cáncer también, cuando descubre cómo la enfermedad es una adaptación que hace el cerebro ante los estímulos, o sea, ante la sensación, ojo, ante la sensación, o sea, lo que siente el cuerpo con el fin de adaptarse a continuar vivo. Es parte del instinto de conservación. Y él en su libro, el libro de oro, La Nueva Medicina Germánica, tiene un fragmento muy interesante que lo voy a leer a continuación. Dice: toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente. Fíjate bien, no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Yo en mi caso con pacientes y conmigo mismo lo he hecho en varias ocasiones. Y cuando descubres el punto exacto del origen del trauma, ¡pum!, en ese momento empiezas a sanar padrísimo. Bueno, vamos a continuar. Pues resulta ser que el doctor Hammer, dentro de sus investigaciones, pues él fue en la década de los 80s, cuando hizo más investigaciones, pues cuando pues él viene de un país obviamente desarrollado, con tomografía y demás, entonces descubre que hay ciertas zonas donde generan un anillo, que ahí está, aquí está, si lo podemos ver, que él le llamó el anillo de Hammer. Y te voy a explicar, antes de eso, cómo ocurre esta adaptación que produce donde se da la enfermedad. Vamos a hablar con algo muy, pues muy sencillo, muy de sentido común. Haz de cuenta que es Semana Santa y vas a la playa. Bueno, voy a ir a Acapulquito, voy a ir a Mazatlán, donde sea, y pues ahí nos venden pescado. Vamos a comernos un pescadito zarandeado, un filetito, y de pronto pues sientes una como espina. Crees que con agua, con un plátano lo pudiste mover, pero a lo mejor se quedó un pedacito de esa espina ahí. O más abajo, ¿no? En el tracto gastrointestinal. Vamos a imaginar que llegó a la cámara gástrica, llegó al estómago y aquí un poquito. Pero pues el cuerpo con los ácidos normales de pronto no la digiere. Entonces el cerebro ordena la sobreproducción, ¿verdad?, de ácido clorhídrico. Entonces tenemos que tener más células dentro del estómago para que se produzca más ácido clorhídrico. Se estimula. Y al paso del tiempo, que ya no existe más esta espina, bueno, desaparece. Esto es en una condición normal, en una adaptación. Cuando el cuerpo y el cerebro dice, bueno, pasó este hecho que fue captado por órgano de los sentidos, porque no nada más hay 8, como siempre hemos sabido, hay otros órganos de los sentidos. El cerebro se da cuenta, produce una adaptación, se resuelve el problema y la vida continúa de manera normal. Sin embargo, el doctor Hammer descubre, y otros teóricos, no nada más él, porque no vamos a hablar nada más del doctor Hammer, nada más lo hice como una introducción para que entendamos la fundamentación teórica y científica.
El doctor Hammer y demás teóricos descubren que para que esta enfermedad se quedara en el cuerpo, es decir, ya no es adaptación, sino es lo que puede hasta matar a la propia persona, tienen que ocurrir ciertas situaciones de un índole, perdón, fuerte. ¿Qué quiere decir? Que tiene que generar mucho estrés. ¿Qué es el estrés? Pues el estrés es una capacidad que tiene el cuerpo para salir adelante, es decir, te estás estresando. Recuerda que el ser humano vivíamos en cavernas y estábamos preparados, tenemos un sistema simpático, se llama simpático porque simpatiza con la vida, y de pronto venía un animal a perseguirte, vámonos a correr, el corazón se aceleraba, había más cantidad de sangre en el cuerpo, había más, la visión se mejoraba, la fuerza, y podías defenderte. Como si de pronto tienes un gato, yo tengo una, por cierto, que se asusta y el gato como que crece. ¿Por qué? Porque su sistema simpático lo está preparando. Entonces, tenían que ser situaciones de mucho ¿qué? De mucho estrés. Además de eso, la persona tenía que vivirlo en soledad. No soledad propiamente de que viviera solo en una isla desierta, no. Soledad, el de, te pongo una enfermedad muy común en este caso de soledad, la fibromialgia. Cuando de pronto la persona le platica a su familia, le platica a su pareja, le platica a sus amigos, ¿sabes qué? Me duele esto, siento que me está llevando el payaso, y la gente no le cree. O échale ganas, ponle ganas, y le empiezan a decir una serie de situaciones, pero que de alguna otra manera no le resuelven nada. O sea, él se siente más solo o ella se siente más sola porque dice, caray, estas personas no me creen lo que estoy viviendo. Y ¿sabes qué? Sí lo estoy viviendo, no lo estoy imaginando. A tal punto es tan fuerte este estrés que va a desestabilizar a la persona. Y ahorita vamos a poner ejemplos claros y demás. Va a desestabilizar la vida normal de esta persona. Y llegó un punto que el cerebro, o sea, es tan fuerte esta situación que el cerebro no se da cuenta que ya pasó, no se da cuenta que ya se solucionó, lo sigue viviendo como un hecho que está continuando y va a fijar el estrés y va a fijar la respuesta. Dicho con el primer ejemplo, cuando la persona se comió la espina y el cerebro no sabe que ya no está, pues va a seguir produciendo de más ácido clorhídrico y va a dañar las paredes del estómago. Y ante cualquier hecho que se parezca al mismo estrés, va a tener el mismo nivel de respuesta. Ojo, por eso que a veces pues ay, me estoy matando la gastritis. Bueno, ya vamos a ir a darnos cuenta de dónde empieza ese proceso que originalmente el cerebro lo hace para protegernos. Muy bien. Ahora, muy importante, muy importante. Nos podemos dar cuenta que hay diferentes situaciones que nos van a producir mucho estrés o poco estrés. Bueno, depende, hay personas que somos un poquito más sensibles o menos sensibles, y hay cosas que nos producen de más estrés y demás, o muy poquito estrés, aunque sea lo mismo. Por ejemplo, la muerte de los padres, pues sin duda, aunque desde niño sabes que tus papás van a morir y aunque estén enfermos, pues sin duda es algo que te va a generar estrés y va a afectar en tu calidad de vida. El hecho más estresante estadísticamente en la vida del adulto, no más doloroso, más estresante, pues es la muerte de la pareja. Y más en aquellas parejas que son muy apegados, más en aquellas parejas que se apoyan mucho, que no se imaginan uno sin el otro, pues es un suceso muy estresante. Yo creo que han visto casos, yo he visto casos en personas que conozco, que no son mis pacientes, pero que las conozco, que de pronto se muere uno de ellos y al mes o 2 meses muere el otro.
Ahora sí, el hecho más doloroso registrado en la vida de un ser humano, pues es la muerte de un hijo. Como ya dijimos, el caso del doctor Hammer, que le llevó a generar el cáncer testicular. ¿Por qué? Fíjate bien lo que es la mente tan padre, ¿no? De pronto la mente descubre que perdiste un hijo, pues voy a producir más células de Lady en testículo para que tengas más espermatozoide y tengas otro hijo. O sea, así lo vamos captando. O sea, cómo el cerebro, cómo el cuerpo intenta siempre llegar a la homeostasis, intenta resolver, pero vamos a ver ahorita por qué en tales condiciones no se resuelve y hay condiciones donde quien se muere es la persona, en lugar de resolverlo. También la pérdida del empleo, yo pienso que, y más en situaciones de crisis y eso, pues es algo que va a afectar y va a afectar en mucho va a aumentar en mucho el estrés de la persona. Y esto, el divorcio, una de las cosas que afecta más al ser humano, o sea, aunque no estés casado, el hecho de ya vivir con una persona, de tener una relación a largo plazo, un plan de vida juntos va a afectar y mucho. La ruina económica, ni se diga, ahora con la pandemia se vivió, pues una enfermedad súbita a nivel mundial también genera mucho estrés emocional y mucha enfermedad física, por ende. Ahora, vamos a ver, cada parte del cuerpo va a reaccionar diferente ante cada conflicto. O dicho de otra manera, de acuerdo a lo que estemos viviendo, es la enfermedad que vamos a tener. Por ejemplo, conflictos de supervivencia. Pues, ¿qué es lo que puede ser un conflicto de supervivencia? Pues el hecho de que te estén persiguiendo para matarte, por ejemplo, la muerte de tu pareja, que era quien mantenía tu familia, y demás situaciones que ponen en riesgo tu supervivencia, va a generar enfermedades en tus órganos vitales. Conflictos de protección, pues todo lo que por ejemplo, ya saben que en medicina todas las palabras tienen un significado, los antes y después. Por ejemplo, dicen pericardio, la capa que está sobre el corazón, el periósteo sobre los huesos, el peritoneo, ¿verdad? Todo lo que es el abdomen. Entonces, cuando tenemos un conflicto de protección, generalmente va a generar un problema de este tipo y muy generalmente tipo canceroso porque tiene miedo el cuerpo, entonces las áreas de protección quiere hacerlas más fuertes. Bueno, también hay conflictos de movimiento, desvalorización, ¿verdad? Generalmente se en el adulto mayor. El adulto mayor tiene muchas pérdidas y pérdidas emocionales. Entonces va desvalorizándose porque empieza a perder memoria, empieza a perder capacidades y se va a desvalorizar. Entonces sus estructuras se van a dañar. ¿Para qué? Fíjate que se oye bien raro, no lo vas a creer. Entonces, bueno, y aparte me dio osteoporosis, sí, te dio osteoporosis porque tu cerebro te la está produciendo para luego rellenar los huecos de la osteoporosis y que tengas un hueso más fuerte. Pero acuérdate que hay periodos, ¿verdad? Un periodo de resolución, pero como el estrés es tan fuerte, a veces no llega a ese periodo de resolución y el cerebro no se dio cuenta que ya pasó el problema y sigue produciendo la enfermedad, que es la parte que hacemos en la terapia. Y ahorita lo voy a explicar cómo. Le enseñamos al cerebro, ¿sabes qué, campeón? Ya pasó, ya pasó. Ya puedes empezar a resolver y ahorita voy a explicar mecanismos mediante los cuales lo hacemos. También en los conflictos de relación, por ejemplo, en los divorcios, pues ¿qué se nos va a dañar? Los órganos de los sentidos. También en los conflictos de abandono con papá y con mamá. En un ejemplo muy grande, ¿no? Conflicto en los ojos. ¿Qué tiene que ver con conflicto en los ojos? Yo tengo glaucoma congénito. Yo ya descubrí el origen emocional que está en mi transgeneracional.
Ahorita vamos a hablar de eso porque apenas ayer lo descubrí, ayer lo compartí con mi esposa. Vamos a ir descubriendo exactamente los conflictos y qué resultados ha tenido si nos genera una enfermedad. ¿Por qué los órganos de los sentidos, conflictos de separación? Porque como duele mucho, mejor no quiero ver. Entonces me enfermo de la vista para no ver. Ojo, o no quiero oír, o no quiero oler, o no quiero darme cuenta. Y fíjate qué grave es eso, es decir, no estoy enfrentando el problema, lo estoy evadiendo. Por eso llega la gente a veces a la consulta y dice, doctor, quiero aprender a controlar mi ira. No, te va a ir muy mal si la controlas. Vas a aprender en terapia con nosotros a gestionarla. Porque en los años les hemos dado una etiqueta roja y negativa a la ira. Pero no, vamos a aprender a gestionarla. Yo también era un súper neurótico de hueso colorado, hasta que la sané y eso me ha servido, pero muchísimo. Continuamos. Si ves ahí en el dibujito, vas a darte cuenta cómo cada muñequito ha tenido una reacción diferente. Por ejemplo, ahí está, ¿cómo se llama la monita azul? La que se pone triste. Tristeza, ¿no? Entonces, entonces, pues ella se pone triste, el otro se pone bien colérico, así bien enojado. El otro está medio así, como un poquito como locuaz, ¿verdad? Bien evadido. Entonces, cada quien va a responder diferente. Y ahorita vamos a aprender cómo ocurre eso. Es decir, ya después del doctor Hammer, hubo otros investigadores que descubren que no solamente la adaptación a la enfermedad presente nos está afectando, sino todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, en el presente y nuestras generaciones previas, a cómo responder, que en parte de la terapéutica es enseñarte a tu mente inconsciente, porque es inconsciente, responder de manera diferente. Entonces, grábame en tu mente estos monitos para que veas que ante una situación igual podemos responder diferente y vamos a ver de qué depende. Si te fijas, ahí está la foto del doctor Freud, y hay un iceberg. Si te fijas, el iceberg es bien grandototote, pero en la parte de arriba, que aquí está junto a él, es como el 10% de lo que está abajo. Eso es lo consciente, lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que me doy cuenta. Pero hay una parte que se llama preconsciente y una parte que se llama inconsciente, que es lo que hemos guardado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre al día de hoy y que va programándonos. Cosas que a lo mejor ni eran para nosotros, cosas que oíamos en la familia como no hay dinero, no la vamos a hacer, no nos va a alcanzar, o cosas que sí te decían a ti mismo. ¿Sabes qué? Aquí nos tocó vivir. Vivimos en un país subdesarrollado. O sea, tantas cosas que durante mucho tiempo fuiste oyendo, fuiste viviendo, fuiste percibiendo, ya sea propias o ya sea con alguien en tu familia que le iba pasando. Entonces vas teniendo un acervo en tu mente de respuesta. Como las computadoras tienen sus programas, los humanos tenemos nuestros programas y tenemos un órgano en el cerebro que es la amígdala, que es la que responde en automático. Por ejemplo, hay gente que le dicen la misma grosería, hay gente que va y te pega, hay gente que se ríe. ¿Por qué? Porque su respuesta fue diferente, porque su programación es diferente. Entonces, muchas de las cosas que tenemos que sanar, chicos, es la programación. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y otro de los aspectos que van a definir mucho nuestro ir y devenir como seres humanos a lo largo de la vida es nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Nuestra familia. Y fíjate bien, donde hay uno de algo, hay mucho de algo. Es decir, vamos a hablar de los secretos familiares. ¿Por qué es tan difícil a veces encontrar el origen de una enfermedad que tiene que ver con el transgeneracional? Porque el ser humano somos muy dados. ¿A qué? Somos muy dados, chicos, al secreto familiar.
a la vergüenza, a cállate, que no se sepa, que no se enteren los vecinos. Fíjate cómo las novelas que actualmente están saliendo aquí en México, en nuestro país, y yo creo que en todo el mundo, la verdad, porque también vemos series a veces americanas y más o menos es igual. Somos muy dados al secreto, muy dados al secreto. En secretos, por ejemplo, la situación sexual es muy dada al secreto. Oye, que hay un homosexual, no, que no se sepa, cállate. Que fulana lesbiana, que no se sepa. Oye, que también lo económico, ¿no? Que tengo un tío que es bien roto, cállate la boca. No le digas rata al rato, cállate. Y en fin, un montón de situaciones de secretos familiares que acuérdate que lo que no resuelve una generación pasa a la siguiente. Ojo, ¿por qué es tan importante que tú resuelvas tus situaciones propias para que tampoco lo pases a tu familia? Y ahorita voy a explicar también de eso, que nosotros lo hacemos en terapia también, cortar las relaciones de lo que traemos, ¿de quién? De las generaciones que vinieron antes que nosotros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo te voy a platicar. Yo tuve una experiencia muy padre para resolver situaciones mías trabajando el transgeneracional de una situación que me dijo hace muchos años mi mamá, que yo ni me acordaba hasta que estaba teniendo yo ciertos síntomas, ¿no? Entonces ella me dijo, oye, es que tu abuela no quería que te llamaras Daniel, porque tú tuviste un tío Daniel que era médico y él estaba casado con una sobrina de tu abuela, o sea, de la mamá de mi mamá. Estaba casada con la sobrina de la abuela y de pronto le engañó y la abandonó. Y la abandonó, se fue. Y ella se dejó morir, se enfermó con los pacientes de tuberculosis, no sé qué, y se murió. Y fíjate la programación, Daniel, médico. Entonces, yo cuando estoy viviendo ciertas situaciones dolorosas emocionales en mi vida, en psicoterapia personal, le devolví no con desprecio, porque con desprecio no sanas un síntoma, lo haces más grande. Le devolví con mucho amor a mi tío Daniel lo que no es mío. Con mucho amor se lo devolví. Y a las generaciones de hombres anteriores también en mi vida también. Y no te imaginas cambios sustanciales que se dieron en mi vida, aparentemente en automático. ¿Por qué? Porque devolví o rompí una lealtad que no es mía. Y el síntoma físico que estaba teniendo, se fue. El síntoma de origen respiratorio, ¿verdad? Que es una fibrosis pulmonar secundaria pseudomonas, que la adquirí en un hospital. ¡Wow! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es una clase introductoria, ¿verdad? No te estoy explicando paso a paso cómo hagas cada cosa, pero es para que te des una idea lo que estamos haciendo y lo que cada quien tiene su técnica, ¿verdad? Y vamos a conjuntar las que funcionan, que yo son las que uso y las que me han funcionado conmigo mismo, porque yo primero pruebo conmigo mismo y si funciona ya. Entonces es primero encontrar el desencadenante. Generalmente el desencadenante empieza 2 años antes. De 1 año, 2 años antes, suponer que una persona diga, ¿sabes qué? Me pareció, no sé, me apareció un problema de diabetes, o me apareció un problema de esta situación, hipotiroidismo. Ah, ¿te apareció hipotiroidismo? Sí. Y ya empiezas a platicar. Ahorita les voy a explicar las técnicas que hago yo para hacerlo más que me funcione más, ¿no? Y empiezas a platicar y una de las cosas que va a aprender la persona es a empezar a sentir su cuerpo, a sentirse. Porque donde está la tensión está el conflicto. No es lo mismo, me duele el pecho, me siento que me ahogo. Imagínate cuántas cosas tienes por decir que no has dicho.
siento que me ahogo. Muy diferente, tengo osteoporosis, que ya se los dije anteriormente. Tengo osteoporosis si eres mujer. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿En climaterio? Donde estás perdiendo la capacidad reproductiva. Y acuérdate que no tanto en nuestra generación, pero en generaciones pasadas, el llegar al climaterio y llegar a la menopausia indicaba que la mujer ya no era mujer porque no podía ser madre. Fíjate, las situaciones de índole traumático que se van grabando en el inconsciente de generación en generación. Entonces se me desestructura la vida. Y la vida y la parte que me sostiene son mis huesos. Y se hacen porosos. ¿Por qué? Porque el cuerpo intenta otra vez llenar esos poros y fortalecerte. Pero cuando no se resuelve a tiempo, pues la persona va a sufrir fracturas y hasta se va a morir. Y más cuando es de cadera, que la cadera tiene una implicación muy especial, que después la vamos a ver. En otra clase ya más especificada de enfermedad por enfermedad. Y después, ya que encontramos el desencadenante, que lo sanamos con psicoterapia, que lo sanamos, la psicoterapia gestal, que es la que uso yo, es una psicoterapia humanista, que lo sanamos usando el transgeneracional también, que lo sanamos usando el biomagnetismo. Ahora la persona le vamos a ayudar a reprogramar su mente inconsciente para que cuando empiece a vivir estímulos muy parecidos, no le vuelva a generar la misma enfermedad. Que de pronto hemos visto que si no lo solucionas, si quitas una enfermedad con la terapia que tú quieras, pero no has sanado la parte emocional, esa enfermedad va a volver y ¡pum! ¿Qué crees? Volví, pero me traje a otros que me van a ayudar. Ojo, ya no soy el tumor solo, me vine con otro y con otro y con otro. A ver si así me ves. Porque la enfermedad, acuérdate que es un proceso de adaptación del cuerpo y nos está hablando para situaciones que tenemos que sanar para poder tener una vida en plenitud. Entonces te voy a explicar la técnica que hago yo. Mira, pues ahí está, ahí estoy yo, mira. No vayas a pensar que tengo los imanes al revés. Porque doctor, lo tiene al revés. No, cada quien sabemos cómo usamos los colores. Porque ya me han dicho, bueno, hey, ponte a leer esto. No, no están al revés. O sea, yo tengo mis colores como a mí me gusta, pues. Entonces vamos a alinear, yo de pronto ya alineamos los chakras con imanes, el paciente en el diván, y vamos, yo generalmente trabajo en ensoñación desde el nacimiento, pero al mismo tiempo que vamos, o sea, al mismo tiempo que el paciente tiene la alineación de chakras, si quieres no pongas todos, pues pon del 4 al 7. A mí me ha funcionado perfectamente con del 4 al 7 o poner todos, como tú quieras, para que la línea corazón-cerebro, corazón-glándula pineal esté funcionando y fluyendo muy bonito, ¿no? Bueno, entonces esa es una ensoñación del nacimiento, que si un día quieren una clase, les enseño cómo lo hacemos. Y lo practicamos en un grupo, si quieren. O sea, a mí me encantan las clases, hacer las prácticas, ¿no? Entonces, a la vez que el paciente, ya que empezamos la ensoñación y que le empieza a hablar, además va a ir describiéndote la sensación. Ojo, necesitamos que la persona aprenda a diferenciar lo que es, chicos, una sensación o un pensamiento. Es que me siento mal, no existe el me siento mal, ¿no? Me puedo sentir triste, me puedo sentir enojado, me puedo sentir alegre, me puedo sentir despreciado, o sea, me puedo sentir, y las sensaciones en el cuerpo. Entonces descubro qué siento y en qué parte lo siento para saber del conflicto. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Eso de que donde hay tensión está el conflicto. Ya cuando descubrimos, vamos a suponer que le sale alguna herida no sanada de la infancia, porque con el paciente vamos a trabajar muchísimas cosas. Hay gente que piensa que es mágico, que va a ir un día a terapia, ya me curé y punto. No, o sea, eso es mentira, ¿no? El cuerpo humano, y entre más edad tengas y entre más conflictos tengas, pues tienes más cosas que sanar. Bueno, entonces, ¿cómo se sana esa parte? Se trae a la persona con técnicas de psicoterapia gestal a ese momento en específico,
para que lo vuelva a vivir, pero ahora resignificándolo, porque lo va a tratar no a través de la mente y pensamiento de un niño, sino la mente y pensamiento de un adulto, para que su mente consciente le lleve la información a la mente inconsciente que ya creció. Que ya eso no está pasando y pasando y pasando, porque acuérdate que la enfermedad es cuando el cuerpo se cicla y piensa que está viviendo el mismo estímulo, más específicamente en los casos de cáncer, pues, ¿ok? Y eso son técnicas de psicoterapia que si quieren luego las explicamos una a una, porque son un montón. Entonces, después sigue, te lo estoy explicando resumido, pero pues es mucho más largo, ¿no? Después vamos a fortalecer la psique, un yo más fuerte, un yo que sepa que es adulto, un yo que sepa lo que ya resolvió y lo que queda con resolver, un yo que sane su neurosis. Neurosis significa dar respuesta de niño a una situación de vida adulta. ¿Ok? Porque no nada más vamos a trabajar con enfermedades físicas, muchas veces vamos a trabajar con conflictos emocionales y que tienen que ver con lo mismo. Y vamos a reprogramar la mente de esta persona para tener un nivel de respuesta, wow, diferente. Y te lo digo por experiencia propia. Tu vida te cambia y te cambia grandemente. Y obviamente que si aunado a eso tienes una creencia en Dios, pues obviamente que te va a ir mucho mejor. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algún trauma? No, ninguno. Ninguno. Bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que estamos trabajando nosotros. De esas técnicas se los expliqué de manera resumida en todo lo que es la decodificación emocional, porque la parte de codificación es encontrar, pues obviamente el código, lo que me está simbolizando, y lo vamos a resolver con las otras técnicas. Va a cambiar la calidad de vida de la persona y wow, como decía Hammer, encontrando el punto exacto del conflicto inconsciente, lo resolvemos y el paciente sana. Pues les doy las gracias, chicos. Les deseo que Dios los bendiga y que los bendiga grandemente.